Bueno, pues como ya lo mencionó un poco Cipacli, hoy a estas era Eva Ilus, específicamente su capítulo sobre lo que tiene que ver con las redes románticas, ¿no? Que viene un poco con el hilo de este bloque temático que habíamos abierto sobre lo digital y la articulación con las emociones, ¿no? Entonces, este capítulo creo que también da mucho para la reflexión. Y bueno, se ha venido vinculando con estas lecturas previas que ya teníamos, ¿no? Y bueno, de manera general, ¿quién es Eva Ilus? Ella es una socióloga franco-israelí, además de sociología, también estudió comunicación y literatura. Y bueno, de manera general, sus líneas de investigación es precisamente el estudio sobre las emociones y también se inscribe en los llamados estudios culturales, en donde aplica la teoría crítica, al arte y la comunicación también, ¿no? Entonces esto explica bastante su interés por el análisis de los libros, ¿no? De la cultura popular, de ciertos consumos culturales que se adecúan a este como análisis de lo emocional que se viene dando, ¿no? Y bueno, particularmente en lo que tiene que ver en este capítulo, Eva Ilus nos presenta aquí una reflexión bastante interesante, una conferencia, dice ella, en la que precisamente retoma este análisis y trata de explorar esta articulación entre el Internet o la tecnología y el lugar del cuerpo y las emociones, particularmente en lo que tiene que ver en las relaciones amorosas que se dan por medio de sitios web, ¿no? De citas. Y en este sentido, pues ella en este estudio que realizó lo hace entrevistando a personas israelíes y personas de Estados Unidos para indagar precisamente el uso y significado que adquieren estas personas a los sitios web de citas, ¿no? Y ella ahí señalaba algo muy interesante, que a pesar de que eran culturas totalmente diferentes, sí tenían una cierta afinidad en lo que tenía que ver con esto del uso y el significado de las páginas web de citas, ¿no? Entonces eso es, por un lado, súper interesante. Y bueno, en el primer como apartadito nos da como una introducción acerca de dónde se sitúa este sitio, estas páginas web de citas, y pues tiene que ver precisamente con el veloz desarrollo de la tecnología, ¿no? De lo constante de los procesos de globalización, en donde pues Internet ha venido no como a transformar, sino a ampliar, ¿no? Una gama de posibilidades, dice ella, en lo que tiene que ver en torno a las relaciones amorosas, en el sentido de que ha habido un cambio, ¿no? En lo que se tenía como idea de lo que era esta idea del amor tradicional o de cómo se configura, ¿no? A partir de lo antes, ¿no? Y de la ahora, que tiene que ver con esta sociedad digital, y pues cómo es que lo va transformando, ¿no? Entonces, básicamente, este estudio se centra en eso. Ella analiza dos páginas de sitios web, que es Harmony, me parece, y Match.com, en donde ella va a ir analizando precisamente cómo estos sitios web, ¿no? Dan nuevas pautas para hacer, dice ella, pues nuevas relaciones en lo que tiene que ver el amor, y prácticamente lo que intenta aquí es que los creadores de estas páginas dicen, ¿no? Intentar predecir ciertas relaciones que tienen que ver con el matrimonio, con el amor, ¿no? Sin embargo, aquí Eva Ilus hace como una interesante reflexión en torno al papel que adquieren el cuerpo y las emociones en estas relaciones digitales, porque pues el Internet, ¿no? O lo digital invisibiliza, ¿no? El cuerpo, descorporiza estas relaciones y también inhibe como ciertas sentimientos o emociones, ¿no? Y esto, dice ella, causa un problema, porque si lo queremos ver desde la sociología de las emociones, pues los sentimientos, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con el amor, pues nosotros los encarnamos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces,
Eso es, pues bastante, es como una premisa más bien de partida, ¿no? Si lo queremos mirar desde una sociología de las emociones, ¿no? Y en este sentido, pues ella se pregunta cómo se hace posible, ¿no? Que la tecnología, pues se articule o rearticule la corporalidad y las emociones. Y ya en el análisis que tiene que ver con los sitios web, pues ella va presentando cifras, ¿no? De cómo han aumentado las personas que recurren a estos sitios web a partir de 1999 y cómo estos sitios también han adquirido como cierta cualidad, ¿no? O estructura que tiene que ver con la formación de una empresa, ¿no? Un mercado, un negocio en el que pues obviamente tiene bastantes ganancias, ¿no? Y el amor aquí se ve como desde esta mirada crítica, pues como un mercado, ¿no? En el cual nosotros nos vendemos o nos pueden comprar, ¿no? Si es que les gusta en nuestro perfil. Y bueno, en este sentido, lo que ella se refiere a estos encuentros virtuales ya como tal, parte de como de lo que uno tiene que hacer cuando entra a estos sitios es llenar un perfil, ¿no? Estos perfiles, dice ella, lo que encontró es que permiten configurar cierta afinidad o compatibilidad emocional con ese otro que nosotros queremos buscar, ¿no? Y en este sentido, ella aquí hace, como ya lo mencionaba Zipacli, ¿no? Una crítica también muy dura a la psicología, en el sentido de que estos perfiles utilizan estas categorías para que nosotros, en teoría, ¿no? Podamos aquí expresarnos auténticamente tal cual como somos, ¿no? Entonces, aquí estos perfiles, dice ella, llevan a un proceso de autorreflexión, introspección, autoclasificación, ¿no? Y una articulación de gustos y opiniones que los usuarios tienen que llenar, ¿no? En este sentido, ella lo que dice es que este proceso nos lleva a intentar plasmar a partir de un cuestionario muy cerrado, ¿no? Con ciertas categorías. Nosotros tenemos que dar, ¿no? Esta como seguimiento de ciertos atributos, ¿no? Que terminan siendo estandarizados y generalizados porque uno tiene que elegir de las opciones que está ahí en el cuestionario, ¿no? Entonces, esto da muy poco espacio para la improvisación, ¿no? Entonces, uno tiene que elegir si no están ahí como las categorías más adecuadas, tiene que pensar y reflexionarse a qué categoría tal vez se asemeja más, ¿no? Entonces, esto, dice ella, pues crea una imagen supuestamente clara y ordenada de nosotros mismos, ¿no? De las personas que adquieren a estos sitios y esto también conlleva como pues bastantes implicaciones, dice ella, ¿no? Porque se tiende a generalizar como ciertas atributos o características de las personalidades en el sentido de que estos cuestionarios pues tienen secciones como muy específicas acerca del aspecto, ¿no? De lo que tiene que ver con la cuestión del pelo, si uno tiene tatuajes, los gustos, e incluso como ciertas prácticas religiosas, ¿no? Convicciones políticas que uno va eligiendo ahí y va eligiendo a cuál se asemeja más, ¿no? Entonces, pues estos sitios web nos exigen, ¿no? Que nos describamos supuestamente de manera objetiva, ¿no? En el sentido de ir plasmando una cierta personalidad que se considera adecuada para entrar en esta dinámica de la selección, ¿no? O de la elección. Y esto, dice Eva Ilus, pues tiene, como les decía, bastantes implicaciones pues personales y emocionales para los usuarios, ¿no? Y también lo que dice ella es que se transforma nuestro yo, ¿no? O sea, algo que se pretende como íntimo, ¿no? Como es el amor, pues nuestro yo aquí en estas páginas web, pues terminan siendo públicas, ¿no? Entonces es algo como irónico, dice ella, ¿no? Porque algo tan privado pasa a ser sumamente público, ¿no? Y además de estos efectos, a mí en el que más me quiero centrar, y los demás lo podemos dejar para los comentarios, es esto que tiene que ver con la ideología de la elección, ¿no? En el sentido de que cuando entramos a estas páginas, pues se nos plantean infinitas
posibilidades de elegir pareja, ¿no? Considerando como ciertos atributos, así como los perfiles, ¿no? Y entonces te tomas tu tiempo para elegir el que tú crees que más se asemeje a lo que pues te gustaría, ¿no? O tu pareja ideal, por así decirlo. Entonces, esto en este sentido es como súper interesante porque aquí algo que remarcaba Eva Ilus es que estos encuentros virtuales, al centrarse como en esta estructura de mercado, pues se convierten, y según también lo encontró en los testimonios de quienes entrevistó, es que más que verlo como alguna relación amorosa, terminan viéndose como transacciones económicas, ¿no? Porque pues se busca mejorar, ¿no? Y aquí es súper interesante porque, como dice Eva Ilus, pues aquí siempre uno busca venderse de la mejor forma, ¿no? Y entonces uno siempre intenta también mejorar la posición dentro de este mercado para que sea seleccionada o no, ¿no? Entonces esto, por eso ponía así como esta imagen, ¿no? De like y no, porque estas páginas también incluso ya mejoraron como ciertos como pestañas o caracteres, no sé cómo llamarlo, en donde se va asignando, ¿no? A quiénes son los preferentes, cuáles sí, cuáles podrían ser, tal vez no, ¿no? Entonces, esto también lleva como a una clasificación de los perfiles en el sentido de lo que se busca querer encontrar, ¿no? Y también aquí es en donde pues Eva Ilus hace como ya una crítica un poco más fuerte a esto, en el sentido de que hay, como lo venía mencionando, un alejamiento de las supuestas relaciones tradicionales que se venían dando antes de Internet, en el sentido de que llevaban como un proceso más lento, ¿no? Eva Ilus dice, ¿no? Ya no hay como cabida a pensar que ahora es obra del destino haber encontrado a alguien, ¿no? Sino que por el contrario, a partir de una información que nosotros recabamos en estos sitios web, pues uno creería, ¿no? Ya tiene como más claro la persona a la que quiere elegir, ¿no? Sin embargo, aquí Eva Ilus lo que encuentra es que hay como muchas contradicciones en el sentido de que la autopresentación de estos usuarios pues termina siendo estandarizada, uniforme y reificada, ¿no? Estandarizada en el sentido de que en estos perfiles, pues ella va encontrando que prácticamente tienen como muchas características muy similares, ¿no? Por ejemplo, cuando dice ella, ¿no? Ve las descripciones de cómo quieren presentarse o autopresentarse estas personas, se da cuenta de que en la mayoría encuentra como los mismos adjetivos para describirse en este perfil, ¿no? De soy una mujer divertida, sociable, segura, que le gustan ver las películas, ¿no? Entonces ella va encontrando esos descriptores sumamente generalizados y estandarizados y que tienen que ver en este sentido de que lo que se busca transmitir o que para que los demás te vean es precisamente construir una personalidad que se considere deseable, ¿no? Y esto tiene implicaciones en el sentido de que, dice Eva Ilus, pues fragmenta al yo en atributos separados. Ay, lo siento, los perritos están ladrando mucho. Y entonces se deja de ver como de manera más holista al sujeto, ¿no? Sino que el sujeto ahora se ve como muy fragmentado por esta cuestión de que los atributos ahora se ven cada uno como por su lado y no antes, ¿no? De que se veía la persona como un todo. Entonces aquí otra de las cosas que adquiere relevancia, dice Eva Ilus, en el sentido de que en el perfil adquiere relevancia la foto que uno ponga para que el otro lo vea. La apariencia física adquiere mayor relevancia para esta dinámica de ser seleccionado, ¿no? O de las posibles selecciones que uno pueda adquirir, ¿no? Y esto es interesante porque dice ella, en el caso de las mujeres, pues se someten a, pues, como alcanzar como ciertos estándares de belleza, y que también lleva a algunas mujeres a hacer cambios corporales con la intención de verse mejor, ¿no? Y esto pues lleva a una
pues mejor posición dentro de este mercado de las relaciones amorosas, ¿no? Entonces aquí la cuestión de la fotografía pues adquiere bastante relevancia y me gusta esta como metáfora que utiliza en el sentido de que estos usuarios pues ahora se ven como si fueran modelos de belleza, ¿no? Que tienen que estar en una posición, y en este sentido lleva este proceso autoconsciente, como ya lo mencionaba, ¿no? De hacer conciencia de el aspecto físico que uno tiene y los pros y los contras que pueda tener ese cuerpo, ¿no? Y pues esto indudablemente, pues por eso se ve como mercado, porque entonces el cuerpo aquí tiene un valor económico y social, ¿no? En el sentido de que pues está compitiendo con otros cuerpos que también quieren ser seleccionados, ¿no? Y entonces aquí justamente es donde se ve más esta exposición pública de nuestro yo, ¿no? Esto que decía de la uniformidad lingüística son estos adjetivos para describirse, en donde pues estos perfiles pues se van volviendo uniformes, ¿no? Porque prácticamente las descripciones se vienen encontrando lo mismo, ¿no? Y entonces esto pues lleva precisamente a una homogenización, ¿no? De estas personas que se supone intentan pagar, ¿no? Que muchas veces pagan para meterse a estos sitios y encontrar una persona, ¿no? Única, diferente a los demás, pero lo que encuentra Eva Ilus es que hay una estandarización y entonces los encuentros, ya cuando se da al encuentro cara a cara, pues hace que sean muy repetitivos, ¿no? Entonces ella dice que esto es un problema también porque como estos sitios generan bastante información y las personas ahora, en lugar, como lo decía, antes de que se consideraba, ¿no? Esta idea de que el amor era más irracional y espontáneo, ahora ya hay una instrumentalización y una racionalización como supuestamente más clara de lo que el sujeto quiere encontrar, ¿no? Y esto también, dice ella, pues tiene como dos implicaciones que tienen que ver con la desilusión y la fantasía, en el sentido de que, y aquí retoma la importancia de la imaginación romántica tradicional y la imaginación de Internet, en el sentido de que, como ya lo mencionaba, en la imaginación romántica tradicional, pues esta estaba basada en el cuerpo, ¿no? Y la imaginación en Internet es que las relaciones están descorporizadas y no se toma en cuenta al sujeto, ni a la sensibilidad, ni al contexto, ¿no? Entonces es a partir de este conocimiento textual que tenemos acerca de lo que encontramos en estos perfiles de manera escrita, ¿no? Y entonces aquí Eva Ilus señala, ¿no? Este como proceso de cambio que ha configurado el Internet, porque encuentra que en la vida real, pues las personas que tienen ya los encuentros cara a cara, pues experimentan una mayor desilusión, ¿no? Porque hay una ruptura entre la realidad y pues lo que se venía como configurando en los perfiles, ¿no? O las personas que son seleccionadas a partir de los perfiles. Entonces ella dice que esto es importante porque pues en la imaginación o romántica tradicional, pues esta imaginación acompaña las sensaciones, los sentimientos y las emociones que se inscriben en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aquí ella también mencionaba que en los encuentros cara a cara, que se dan como de manera más espontánea, incluso los gestos más insignificantes son los que dan como ciertas pautas para que uno sienta como esa atracción química, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues esto también va generando, dice ella, pues cierto vocabulario emocional, ¿no? Que influye precisamente en la construcción de relaciones amorosas duraderas, ¿no? Y por el otro sentido, en lo que tiene que ver con Internet, es que esta fantasía pues se vincula con encuentros más espontáneos, ¿no? Menos duraderos, creo yo que tiene que ver con esta ideología de la elección, en el sentido de que, pues, como siempre hay tantas posibilidades y uno puede llegar a pensar que siempre puede encontrar algo mejor, pues nunca se termina de conocer a alguien y siempre se está pensando que siempre se puede escoger a algo mejor, ¿no? Entonces, esto también impide, de alguna manera, la construcción duradera de estos lazos afectivos, ¿no? Y
Pues muchas gracias, Elena, ¿no?, por tu presentación. Creo que ha sido bastante abarcativa, ¿no? Tocaste, creo que todos los puntos medulares del capítulo. Eh, pues bueno, voy a iniciar, quizás yo, ¿no?, a dar mi comentario. Quien guste participar también puede colocar, ya saben, en el chat la manita para llevar un orden, ¿no? Bueno, yo quisiera agregar para iniciar un comentario, ¿no?, que es relacionado a que, bueno, finalmente Eva Ilus se coloca, ¿no?, en este lugar en el que otros pensadores, otros críticos, otros investigadores también han puesto el dedo, ¿no?, en el renglón, o han llamado la atención sobre qué pasa, ¿no?, con el amor en los tiempos del capitalismo tardío. Esa pregunta se la ha hecho, ¿no?, Chulhan y Zygmunt Bauman, ¿no? Chulhan, ¿no?, por un lado dice, el amor está en un proceso, ¿no?, de agonía, ya está a punto, ¿no?, de morir, sobre todo, ¿no?, las metáforas, los conceptos y las percepciones del amor romántico, ¿no? El siglo XIX, siglo XX, ya está agonizando esa forma cultural de entender el amor en el capitalismo tardío, ¿no? Y por otro lado, Bauman, ¿no?, en Amor Líquido, nos señala que a consecuencia, ¿no?, del modelo neoliberal económico que se trasladó hacia el ámbito de las relaciones sociales, esto condujo a la concepción de que así como hay una ilimitación en los recursos naturales, también hay una ilimitación, ¿no?, en los recursos humanos, y que en el caso del amor ha repercutido en que siempre consideremos que hay alguien más, ¿no? Es decir, no cerrarnos a las posibilidades, y eso ha generado la metáfora de el amor siempre cambiante o líquido, ¿no?, como él lo llama. Y en el caso de Bailus, ¿no?, toca el punto de la hiperracionalización, que es entrometer, ¿no?, la visión de que la psicología, ¿no?, desde su postura, desde iniciado el siglo XX, ¿no?, lo marca ella, ha empezado un proceso como de una magma, ¿no?, dice ella, como de un magma de un volcán, que se ha ido impregnando, ¿no?, en aspectos que tienen que ver con la terapia alrededor del yo, y que ha generado todo un proceso de mercantilización. Su apuesta del capitalismo es generar la noción de que existe un yo, que cada uno es único e indivisible, y que tiene libre albedrío, y que tiene capacidad de elección, ¿no?, y todos estos conceptos que acompañan la filosofía del liberalismo alrededor de la concepción del sujeto, ¿no? Entonces, ¿no?, esto se va como configurando, dice Bailus, ¿no?, en una nueva configuración cultural alrededor del amor, que ahí es donde vienen todos los elementos que muy bien señaló Selene, ¿no?, que están alrededor de esta nueva forma de comprender el amor, ¿no?, que básicamente se constriñe a una lógica de costo y beneficio. Es decir, el sujeto, el yo, es capaz ya de ¿no?, controlar sus emociones o sus percepciones, ¿no?, alrededor de lo que se consideraba como irracional, ¿no?, que como es la cualidad del amor. Y esto lo ha llevado a vincularse con otras concepciones, como la de la autorrealización, ¿no?, lo que decía Selene, ha llevado a prácticas en internet, sobre todo, de ser muy repetitivos los rituales y de estandarizar, ¿no?, como bien marcaba la lectura, a través de los textos, ¿no?, en las descripciones, decía Eva Ilus, ¿no?, irónicamente, aunque nos piden, ¿no?, una descripción original de nosotros, terminamos cayendo en posturas, ¿no?, estandarizadas, porque evidentemente nadie va a poner soy aburrido, ¿no?, no me gusta salir, ¿no? Evidentemente todos solemos, ¿no?, poner aspectos que socialmente son bien percibidos, ¿no?, para al menos iniciar una relación. Esto
a mí también me llevó, ¿no?, a pensar otro punto que no recuerdo ahorita el autor, pero que toca alrededor de qué figura, ¿no? Si estamos en un contexto hiperracional, en el de costo-beneficio, en términos de nuestras propias elecciones más íntimas, como el del amor, el autor colocaba que la figura que mejor refleja, ¿no?, al sujeto posmoderno ya no es el del flaner que hablaba, que escribía Baudelaire, ¿no?, y que recuperaba Walter Benjamin cuando recién empezaba el proceso de industrialización de las ciudades. Decía que ¿no?, el habitante moderno era el flaner, ¿no?, este paseante de las ciudades que va como sin orientación porque es muy densa, ¿no?, la vida en la ciudad, ¿no? Sus grandes edificios, las grandes fábricas van perdiendo así como sentido de comunidad que antes no se percibía cuando vivíamos en las villas, en el campo, había una noción como de comunidad. Y decía, ¿no?, Walter Benjamin, recuperando esta figura del flaner, que ese era el sujeto que mayor caracterizaba lo que iba a ser, ¿no?, la modernidad. Y les decía, no recuerdo qué autor, pero lo recuperé, que es que el sujeto que mejor caracteriza, ¿no?, al capitalismo tardío es la de la figura del soltero, las personas solteras. ¿Por qué? Porque hoy, ¿no?, el soltero no nada más es la capacidad, ¿no?, como de autoasumir que no hay como ningún tipo de condicionante ni de mandato, ¿no?, sobre todo pensando en el caso de las mujeres, ¿no?, de mandato de género, de tener que tener pareja para, ¿no?, ser mujer, o en el caso de los hombres, ¿no?, la necesidad de ser proveedores, etcétera, ¿no? Y el soltero, ¿no?, es la figura que mayor representa nuestra situación actual, porque el soltero es una persona, según decía este autor, que se desliga de la capacidad de tolerar o de siquiera entablar interacción con la alteridad. Es decir, y ligándolo con esta, ¿no?, noción que decía Illus alrededor de que hoy tenemos un campo abierto, ¿no?, de posibilidades. En el caso del soltero, siempre está, ¿no?, consciente de que si hay un elemento, una práctica o una forma de ser que no le agrada, ¿no?, de su potencial pareja, simplemente la abandona y sigue su camino. ¿No? Se desliga de cualquier responsabilidad afectiva, ¿no? Se desliga de cualquier responsabilidad, digamos así, en términos de interactuar con lo diferente, lo distinto, ¿no?, que caracterizaba el amor en el siglo XX. Y hoy, por eso, ¿no?, es tan enarbolada la figura de los solteros, ¿no?, leyéndola en clave sociológica, ¿no? Más allá de que si tenga libertad de elección y que, ¿no?, es una decisión personal, todos estos, ¿no?, elementos que también son cuestionables, él, ¿no?, es el sujeto que mayor caracteriza a los tiempos actuales, en el que, ¿no?, a mi parecer, creo que vincula muy bien, ¿no?, la cuestión de la lectura con distintas como escenas que cada uno tenga, ¿no?, alrededor de su percepción de que si es real, ¿no?, que se está dando una nueva configuración, o ustedes qué piensan, ¿no? Exagera Illus, exagera Bauman, ¿no?, no es tan así, ¿no?, hay amor a la mexicana, no sé, ¿no?, quien guste participar, adelante, ¿no?, cedo el micrófono. Gracias, como les comentaba al principio, y me parece muy interesante como también habla como de esta como estandarización de los ideales personales con los ideales como globales, ¿no?, universales. Y pues creo que pues obviamente va como sumamente relacionado con esto, porque pues también en la búsqueda de la pareja pues también sí, o sea, siento que a la hora como de tratar como de ver estos dos trabajos de Beilu, pues encuentro esto, ¿no? Encuentro que tanto existe como esta estandarización como también de la pareja ideal, por así llamarlo, como también que es como lo que se espera de cada uno de los individuos, ¿no?, que accede como a este tipo de redes de como de ligue. Y otra cosa que me pareció muy interesante que también iba a mencionar y dije, wow, muy bien, lo de Byung-Chul Han, de esta parte que también yo recordé, no, más allá de lo de la agonía del Eros, recordé también como a la sociedad
de la transparencia en cuanto a la... no me acuerdo si era el capítulo de sociedad, la sociedad pornográfica, creo, y era como esta parte de la importancia de las imágenes, ¿no? Como estas imágenes positivizan pues como todo el consumo de todo esto y cómo la selfie se vuelve como esta parte tan importante, ¿no? En este tipo de dinámicas sociales y pues, o sea, siento que aquí lo complemento mucho con lo que dice Beilu en la parte de la descorporización, ¿no? O sea, cómo ya más allá de una descripción apegada como a nuestra realidad, se vuelve un poco más como un avatar, ¿no? Y a partir de esto construimos una personalidad ideal, una personalidad como vendible, una personalidad comercial era la palabra que estaba buscando, una personalidad comercial. Y y pues justo, o sea, justo creo que esta parte, la parte que tocó al final de la desilusión y la fantasía, pues también pues es claro, ¿no? Que afecta como la forma en la que nos interconectamos con las demás personas y pues sí, o sea, me pareció muy interesante. Y también otra cosa que me recordó también de Chulhan fue el primer libro con el que me acerqué fue Sociedad del Cansancio y me acuerdo mucho que hablaba como esta parte del positivismo en el aspecto este de cómo las redes sociales también tienden a fomentar que fluya de manera más rápida todo, en el aspecto de que en ese entonces me acuerdo que hablaba del botón de like, o sea, hacía alusión a Facebook, o no me acuerdo si era Sociedad de la Transparencia, pero hablaba de esto como del like, y pues no sé, o sea, me recordó mucho cómo están diseñadas estas redes, en el aspecto como de no hay como tintas medias en este aspecto, ¿no? O sea, es como match o no match, ¿no? O sea, match o descartar. Y como toda esta parte como que solamente cierra como estas dos opciones y no a un no como, pues vamos a conocernos o algo así, o sea, simple es como match y así, o sea, y no sé, me recordó muchísimo a eso. Y sí, está muy interesante, la verdad. Y un poquito más como en praxis, pues no sé, me da mucha risa cómo se conectó todo, pero justamente hablaba como en terapia acerca como de la relación que tenemos como con las redes en cuanto a el autoconcepto que tendemos como a generar y como nuestra relación como con las redes, ¿no? Sobre todo como con redes como Instagram. Y pues justamente como lo que mencionaba acerca de cómo las personas, los individuos, sobre todo las mujeres, tienden como a no tienden, sí, o sea, como que tienden a verse como afectadas por este tipo de estándares y como tratar como de apegarse más y más y más y más y como tiene como repercusiones psicológicas en cada uno de los individuos a la hora de relacionarse y también no solamente eso, sino como del autoconcepto que se genera de uno mismo. Realmente ha sido una exposición bastante buena de la compañía. He escuchado también comentarios sobre un fenómeno bastante controversial, muy polémico, que es estudiado no solamente por la sociología, ¿no? Hay una perspectiva del amor también desde el punto de vista psicológico. Eh, no sé si sea yo el único psicólogo del grupo, pero en todo caso la ciencia que yo estudio hace análisis individuales de la personalidad. Entonces, mi ciencia hace estudios, eh, insisto, individuales de lo que se conoce como la subjetividad. La subjetividad es una noción que nos permite entender a los psicólogos la capacidad que tiene cada sujeto de interiorizar la realidad que le rodea. Y en ese sentido, sí, se produce un efecto individual, se produce una subjetivación del mundo. En ese sentido, existe lo que se conoce como la individualidad, el ser
únicos e irrepetibles. Entiendo que la perspectiva sociológica, más bien que hace el estudio del sujeto en grupo o de los fenómenos colectivos, se pudiera entender el amor, que es el tema de discusión, se lo pudiera entender como un fenómeno de la cultura, como un fenómeno colectivo que se puede expresar seguramente de manera estandarizada, globalizada y esos conceptos que son propios de la sociología, pero desde la mirada psicológica, el amor sí se expresa de manera individual. Y aunque existe un proyecto de globalización, de estandarización, que es muy legítimo de los sistemas económicos en los que vivimos, de querer o pretender universalizar o hacer común o hacer homogéneo fenómenos como el amor, el ser humano sigue siendo, digamos, protagonista de su propia subjetivación, de la propia expresión de este fenómeno que conocemos como el amor. Entonces, los análisis que a mí me interesan muchísimo, soy muy seguidor de algunos sociólogos conocidos, me interesa la perspectiva sociológica y lo hago precisamente para tener claridad en el, en, el, en el sentido de la relación de la psicología y la sociología, para tener claridad de cómo los fenómenos culturales, los fenómenos colectivos inciden en la producción de la subjetividad individual. El amor se va a expresar siempre de forma individual. Por más proyectos que existan alrededor, proyectos políticos de pretender globalizar, de pretender estandarizar, el ser humano, y lo digo porque eso es una condición nuestra. Por más que nosotros acudamos a redes donde copiamos comportamientos, donde por requisito de ingreso a ese grupo tenemos que comportarnos de alguna forma similar a estos grupos, por más que eso suceda, y entiendo que ese es el estudio de la sociología, cómo se comporta el fenómeno de manera colectiva, el sujeto siempre va a tener una expresión muy, pero muy particular sobre el amor. Y dicho esto, también quisiera comentarles a ustedes que el psicoanálisis es una de varias corrientes de la psicología. Entiendo yo que es la más común, digamos, la que tiene mejor publicidad, el mejor relacionista público de la ciencia ha sido el psicoanálisis, ¿no? Ha logrado, digamos, ser socializado en países latinoamericanos. Sin embargo, no es la única perspectiva de la psicología. Yo escucho el discurso de Eva y ella se refiere al yo, y ese es un concepto bastante psicoanalista sobre la psicología, pues la psicología tiene otras perspectivas que pudieran ser anuladas seguramente por precisamente esa, a que se ha sido como muy atractivo el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo en Argentina, es un país donde la formación psicológica es en esa corriente particular. Entonces, se tiene una idea de la psicología desde esa mirada, ¿no? Y es por eso que se hace un poco alusión al yo, al ello, al superior. Sin embargo, hay otras corrientes, por ejemplo, la corriente vygotsquiana, la corriente histórico-cultural, que tiene un enfoque marxista de la psicología, en donde se estudia la noción de subjetividad, como yo les decía, que tampoco son muy alejados los conceptos entre subjetividad y el yo, ¿no? Hay
confluencias y rupturas entre el psicoanálisis y el enfoque histórico-cultural del que les estoy mencionando ahora. Entonces, la noción de subjetividad ha sido, como les dije en su momento, ha sido sujetada a estos proyectos transnacionales, estos proyectos políticos que han pretendido de alguna forma estandarizar ciertos comportamientos, variables como el amor o como la forma de deprimirse también, la forma de ser alegre. Hay un conjunto de características proponentes de estos aparatos de verificación, como llamaba Michel Foucault, que pretenden hacer una suerte de estandarización de la personalidad, de algo que es tan único, tan individual. Entonces, en esta suerte de subjetividad, de percibir el mundo de manera muy, pero muy particular, a pesar de estos proyectos de emancipación de la personalidad, el ser humano seguirá siendo el único responsable de cómo expresa y cómo construye una relación de afecto. Y por otro lado, me parece que en el discurso de la construcción del amor, desde el punto de vista social, en efecto, el sistema económico capitalista, que es el más potente, uno de los más con capacidad de poder llegar a muchas más personas, también estamos, creo, dejando de lado discutir, o quizás estamos sacando del cuadro la religión. De la religión, que también es un proyecto político que también utiliza unos principios, unos conceptos que el capitalismo los instrumentaliza. Por ejemplo, la idea de fidelidad, la idea de la familia tradicional nuclear, son también son conceptos, digamos, de origen cristiano, ¿no? Donde el capitalismo los utiliza, los instrumentaliza, y desde ahí hace la construcción de estos modelos que estamos discutiendo ahora, que se producen en las transnacionales de las redes. En todo caso, vale la pena también poner en la mesa de esta discusión el tema del cristianismo, que también ha sido un proyecto para que quería aportar con ustedes. Muchas gracias. ¿No? Como freudianos, ¿no? Y la has complejizado al relacionar que la subjetividad es un producto, ¿no?, contextualizado y determinado, ¿no?, por factores más allá del sujeto mismo, ¿no?, por ciertas estructuras históricas, ¿no?, que eso es algo de lo que bien señala Eva Illouz, ¿no?, que también hay que señalar, ¿no?, este punto que decía Selene, deviene de la tradición de la teoría crítica, ¿no? Si algo ¿no?, sobresale en algunos exponentes, ¿no?, de la escuela de Frankfurt, que sobre todo Adorno, ¿no?, y Horkheimer y Erich Fromm, es que intentan hacer ese trabajo de concebir a la vinculación con la psicología como una herramienta que permita identificar de qué manera ciertos contextos terminan plegándose sobre la subjetividad de los sujetos. Porque, ¿no?, decía, yo recuerdo, ¿no?, un texto de Adorno, que tomando el caso del texto de Durkheim sobre la solidaridad, Durkheim, ¿no?, decía Adorno, nos menciona que la solidaridad orgánica era producto de sociedades, ¿no?, muy cohesionadas, y que entonces tenían una solidaridad bastante afín, porque cada uno veía el resultado de su trabajo como apoyo para los demás. Y eso cambió con las sociedades modernas, ¿no?, en las que ya hay una división del trabajo altamente tecnificada, que vuelve inviable, ¿no?, una sociedad así como unida. Y entonces decía, ¿no?,
en este panorama, decía Adorno, pues sí, Durkheim nos dice que la solidaridad orgánica hay que construirla, sin embargo no nos muestra como ese proceso, ¿no? A través del cual, ¿no?, el sujeto va aprendiendo y va incorporando, ¿no?, a sus cúmulo de disposiciones a cómo ser solidario. Es decir, no es una cualidad que se da de un día para otro, es un proceso, ¿no? Y en ese trabajo nos ayuda la psicología a comprender bajo qué proceso, principalmente de socialización, el sujeto va integrando este cúmulo de prácticas, modos de ver, de ser y sentir que se van plegando en una subjetividad, ¿no? Entonces ahí coincides totalmente con Eva Ilus. Y bueno, como yo ya hablé, le cedo la palabra a Areli y yo posteriormente daré, ¿no?, otro comentario. Hola, buenas noches. Primero, gracias a Selene por su presentación. Creo que enmarca muy bien el texto en sí de la autora. Y bienvenidos a los dos compañeros que se integran. Y pues en lo particular este texto se me hizo muy, muy interesante, precisamente porque es un fenómeno actual, ¿no? Es un fenómeno de la modernidad, producto de esta globalización, de este capitalismo, ¿no?, que ya dijeron. Y pues en lo personal, no sé ustedes, pero pues anteriormente como que usaba, y en mis círculos se usan mucho estas apps de citas y de encuentros románticos, y pues ahí va mi experiencia. No, pues sí, prácticamente, pues sí he tenido como que un poco de experiencia con estas apps. Son un fracaso, la mayor parte que he tenido como que estos encuentros, precisamente porque pues sí, como así como lo plantea la autora, pues como que te da este choque de entre la fantasía, la idealización que está detrás de, no sé, unos mensajes, etcétera, y pues ya al momento de llegar a la realidad es otra cosa, ¿no? Es lo que manejó esta Selene presentación, y pues sí, prácticamente es eso. Y yo lo caracterizo mucho como que a la teoría de Simmel, no sé, ¿no? También tiene mucho que ver, como este nuevo sujeto que adentrándose a, a la modernidad, o como enajenado, ¿no? Se crea, ¿no?, esta perspectiva que puede encontrar el amor a través de apps donde eh, se, se desapega del cuerpo, ¿no? Y ya solo transmite o hace como copy-paste de otras identidades tal vez que son socialmente muy hegemónicas. Y pues creo que es muy interesante cómo lo maneja la autora, ¿no? Y aparte, pues creo que se da mucho de qué hablar. También, pues no sé, también se da como que el caso de los sugar daddies, ¿no? También este fenómeno muy, muy moderno, ¿no? Y que no sé ustedes, pero yo he encontrado ahí uno que otro sugar daddy en estas apps, ¿no? Que igual, no sé, hasta ahí mi comentario. Y es interesante lo que dices porque en efecto Eva Ilus nos permite pensar también en un elemento que ella no introdujo, que es la diferencia, ¿no?, de género, cómo es, ¿no?, la percepción de esta búsqueda de amor siendo hombre y siendo mujer, y ¿no?, entre otras identidades, ¿no?, de género que podríamos considerar. Entonces ahí deja muy bien ese planteamiento, ¿no?, para pensarlo. Y pues bueno, le cedo la palabra a Selene. Adelante, Selene. Gracias. No, yo lo que quería comentar iba en relación a lo que mencionaba Jorge, porque me gusta así como este debate, ¿no?, que hay entre la psicología, que ve al sujeto individualizado, ¿no?, como con una entidad muy estática, que es un poco no cambiante, ¿no? Y lo pensaba en el sentido de este libro que se llama La psicología como ideología, de Ian Parker, un psicólogo británico que se inscribe en la tradición crítica y radical de la psicología. Y es que él precisamente
hace esta crítica a la psicología en el sentido de que actualmente se intenta desvincular de todos los procesos políticos, económicos que han venido surgiendo con la globalización, ¿no? Entonces, una crítica que Ian Parker hace a la psicología como disciplina es que precisamente contribuye a desarrollar estas lógicas de funcionamiento de la sociedad neoliberal, ¿no? Entonces, a mí me llamaba un poco la atención como este debate, ¿no? Que sin duda es extraordinario y creo que a lo mejor todavía no hay como un común acuerdo, ¿no? Respecto del papel que cumple la psicología en esta sociedad neoliberal, porque pues ha sido bastante criticada, ¿no? Precisamente por este reforzamiento que hace al sistema. Y aquí lo que me llamaba la atención es que precisamente la psicología intenta como reducir todo a cuestiones individuales que entonces invisibilizan todos esos procesos estructurales que están atrás, ¿no? De esa cuestión individual. Y entonces algo que aquí resaltaba el autor que tiene que ver con la parte del sufrimiento es que si la psicología intenta reducir todo a la cuestión del manejo, ¿no? De la personalidad, de las emociones, de la identidad del sujeto, pues entonces reducirlo todo a eso invisibiliza procesos más grandes que se inscriben como lo bien para mí lo muestra Eva Illouz, ¿no? A partir de estas lógicas que no solamente se pueden ver como desde aspectos políticos o económicos, porque sin duda, pues están, ¿no? Hasta en este proceso de psicologizar la vida social, que es un concepto que usa el autor y que casualmente también lo retoma Eva Illouz, ¿no? De cómo esta psicologización de la vida social pues no impide más bien visibilizar estos problemas sociales de mayor alcance, ¿no? Y entonces en este sentido, este autor lo que señala es que precisamente estas decisiones individuales deberían de verse más como procesos sociales históricos que están contextualizados y situados y que entonces no puede desprenderse o verse más bien como de manera separada lo individual y lo social, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo que Eva Illouz critica también muy bien. Entonces pensaba así como en este debate también de este autor acerca de esto que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Y en el sentido de que, sobre todo, ahorita que ya lo mencionaba, ¿no? En las relaciones amorosas, pues yo he escuchado bastantes discursos de que si tú no consigues pareja es porque o te falta esto, o te falta el otro, o no cumples el perfil, ¿no? Entonces, ahí el fracaso se ve de manera individualizada, ¿no? Entonces creo que esto también motiva este debate acerca del papel de la psicología en diversos procesos, ¿no? No solamente en las relaciones amorosas, ha tenido una crítica bastante fuerte también en el campo laboral, ¿no? Entonces creo que se abre un panorama bastante a la discusión, ¿no? Y pues también retomando un poco lo que decía Areli de estas apps, a mí me sorprendió mucho cuando Facebook incluso empezó a abrir este apartado, ¿no? De que te ayuda a buscar parejas. A mí la primera vez que me puso eso de Selene, te ayudamos a buscar pareja, yo dije, ay, que me vio muy necesitada, ¿no? Facebook o así. Entonces es como pensar esto también, ¿no? De cómo se van incluyendo estas maneras, ¿no? Ya como formas de relación que no se pueden desvincular, ¿no? De nuestra vida diaria, de nuestra vida social cotidiana. Y lo pensaba también como, o no sé de qué manera puede intervenir aquí la cuestión intergeneracional, que también es un punto que a lo mejor no debate tanto Eva Illouz o lo diferencia, y sobre todo esto, ¿no? De que vuelve a las relaciones súper como cortas, ¿no? Las diluye, pensando en lo que decía Zipacli, retomando a Zygmunt Bauman, ¿no? Que él las ve desde esta perspectiva como conexiones, ¿no? Porque si a alguno no le gusta la conexión, con borrar o eliminar, basta, ¿no? Entonces, estas relaciones por internet, pues vinculan y desvinculan al mismo tiempo sin ninguna implicación emocional o en la construcción de un lazo de solidaridad, dice Bauman, ¿no? Tan duradero, ¿no? Entonces yo pensaba como en este debate y pensaba en esta lectura de Ian Parker. Entonces ahí está la discusión abierta, Jorge, no sé si quieras agregar algo. Antes
Yo quisiera entonces contarles cómo ha sido o desde qué perspectiva me he formado en la profesión, ¿no? Les decía, el enfoque, o digamos, el enfoque de la psicología que yo practico, con la que profesionalmente me siento mejor, me identifico, es el enfoque conocido como el histórico-cultural, un enfoque soviético, eh, de formación marxista, una epistemología bastante marxista, donde en efecto se entiende a la subjetividad no como una cosa estática, es una propiedad nuestra, un atributo nuestro, que digamos, es la forma en cómo interiorizamos el mundo, entendiendo que el mundo es cambiante, el mundo es dinámico, y en ese sentido la subjetividad es el reflejo de las condiciones objetivas en las que la persona existe. En ese sentido, habría que pensar en una psicología más latinoamericana, pensar la psicología desde los problemas propios de Latinoamérica, de nuestra propia identidad como latinoamericanos, y bueno, una mirada desde cada país, como es la subjetividad en Ecuador, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos una particularidad. La psicología, por tanto, tendría que responder a esas realidades, a esas necesidades, a esas exigencias de esta colectividad, de esta cultura. A pesar de tener ciertos rasgos comunes con culturas como las de ustedes, los americanos, Ecuador tiene su particularidad, digamos, en ese sentido, Ecuador es un sujeto que tiene una personalidad diferente a la de la Argentina, a la de Bolivia, a la de México, Brasil, etc. Y la psicología tiene que estudiar las condiciones objetivas en donde se produce la subjetividad, insisto, en cada país. En ese sentido, la noción de subjetividad no es una cosa estática. Si es el reflejo de la realidad y la realidad es cambiante, si la realidad está permanentemente en movimiento, pues la subjetividad eh, no es que la subjetividad copia esas características. Desde el punto de vista de nuestra especie, nosotros somos materia que está en movimiento y cambio. El mundo que nos rodea está en movimiento y cambio. La materia orgánica e inorgánica está en movimiento y cambio. Por tanto, nuestra mente, o lo que es la noción de subjetividad que les estoy hablando, tiene esa misma característica. Es decir, nosotros reflejamos la realidad concreta en la que vivimos, pero esa realidad no es estática. En ese sentido, el discurso sociológico, o mejor dicho, las ciencias sociales, tienen una muy buena relación para comprender la producción de la subjetividad. En el caso del discurso sociológico, en efecto, la cultura, el rol, el estatus y todas estas categorías estudiadas en la ciencia sociológica permiten comprender cómo estas estructuras estructurantes permiten el desarrollo de lo subjetivo. Nosotros nos expresamos individualmente, sí, sobre el amor, expresamos individualmente lo que la cultura, todos los artefactos culturales, los expresamos de manera individual, el matrimonio, la familia, rol de hombre, rol de mujer, rol de padre, rol de gay, rol de lesbiano, lesbiana, rol de trans, rol de taxista, todos los roles socialmente construidos al mismo tiempo son subjetivados, ¿sí? Por el sujeto, eh, sin que se entienda que esa subjetivación es estática. La personalidad es una estructura psíquica que está en permanente movimiento y cambio. Si la personalidad no es una cosa, no es un producto, es un proceso. Es un proceso en el que el ser humano
a partir de las distintas etapas de su vida, empezando desde la niñez, la edad escolar, la adolescencia, la edad adulta, en fin, en todo ese proceso evolutivo propio del desarrollo orgánico, también se va expresando una subjetividad en función a, por un lado, los elementos materiales concretos en el que crece la persona y el desarrollo de su propia corporalidad en la dimensión biológica. En ese sentido, estos dos elementos inciden en un proceso que nosotros conocemos como la vivencia y el proceso de la interiorización. La interiorización, que es un proceso en el que precisamente vamos interiorizando las vivencias. Es decir, como cuando crecemos, el papá nos dice, mi hijo tiene que comportarse de este rol, y este rol con estas características, estos colores, etc. Pero hasta ahí. La psicología explica en ese sentido. Es lo que da el título del libro, Intimidades Congeladas, ¿no? Y luego usa el concepto de cuerpo congelado y se refiere particularmente a la foto de perfil que cada persona pone. Y yo más bien lo pensé y a ver si lo puedo abordar desde la semiótica, porque estoy pensando en que aquí cuando el sujeto que pretende venderse, ¿no? En los sitios de citas para obtener citas y todo eso, cuando pone su foto de perfil y llena su perfil y todas sus características, pues en realidad está, digamos que sustituyéndose a sí mismo, o sea, está como que creando un nuevo símbolo que lo represente. O sea, creo que por ahí va lo de que sea estática la identidad o la personalidad. Y bueno, ahí viene el caso, ¿no? De una mujer que cambió todo su aspecto físico, o sea, cambió, bajó de peso y no sé qué más hizo, para poder tomarse una foto que la ayudara a conseguir más, más citas y todo eso, ¿no? Y regresándome un poco en el texto, bueno, recupero esto bueno, cita 4 consecuencias de las relaciones en Internet. Y sí, habla de la autopercepción y el sentido de singularidad, ¿no? Como la primera. Me llamó mucho la atención también esta idea de que el conocimiento que se tiene de la otra persona precede a la atracción, o sea, como a la inversa de como sucede, digamos, en la cotidianidad, ¿no? O sea, uno se fija primero en el cuerpo y ya después conoces a la persona y todo. Creo que esta cuestión de que también me interesó mucho esto de que mucha gente que recurre a estos sitios para estar buscando pareja, a pesar de que en su experiencia fracasan o no son exitosas o terminan decepcionados y todo eso, continúan insistiendo ahí en buscar esto, ¿no? Y creo que tiene que ver con este tercer punto que comenta de las consecuencias de las relaciones en Internet, que es la presión de la elección. O sea, uno hace una elección racionalizada y piensas que por ser la elección racionalizada y conocer a la persona, digamos, a conocer su personalidad antes que encontrarla físicamente, como que eso te genera una sensación de certeza, ¿no? De que ya es la persona indicada y todo va a salir bien. Y creo que por eso es lo que viene, ahí es donde viene la mayor desilusión. Y el último punto que comenta en esta parte del principio sobre lo del mercado de los amantes y que se exponen como mercancía y todo eso, yo estoy pensando, por ejemplo, en la teoría esta del fetichismo de la mercancía, ¿no? O sea, si uno mismo se ve como mercancía, no estaremos como autofetichizándonos, o sea, no nos estaremos dando también un valor, nos estamos como dando un valor intrínseco que a lo mejor no tenemos, o sea, pensamos que tenemos una personalidad única, que somos especiales, que tenemos unas ciertas cualidades que a lo mejor nadie más tiene, o sea, nos vendemos a través de eso y en realidad pues no, a lo mejor no somos tan singulares, ¿no? Cada uno, o sea, en este sentido sí estoy más del lado de que nos formamos como seres sociales, así, compartimos muchas
muchas características y en realidad estas pocas singularidades de las que también habla en Eva Ilus en el artículo, que son, creo que es cuando cita Adorno, que las diferencias que tenemos, a ver, no me acuerdo muy claro en qué parte comenta esto, pero es algo así como que teníamos muchas, las características que tenemos en común, cuando ya nos parecen muy comunes, son lo que nos hace perder como que un atractivo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí yo no estoy tan del todo seguro, ¿no? Más bien creo que es al revés. O sea, como que sí existe una tendencia a buscar más o menos todos lo mismo y que cada quien se presenta pretendiendo tener una personalidad única, terminan encasillándose y estandarizándose y toda esta cuestión. ¿No? Otros puntos, ¿no? También de la lectura que nos hacen otra vez, ¿no? Como cuestionarnos estos asuntos del perfil, ¿no? Sobre todo, que también Bauman, ¿no? Lo cuestiona mucho diciendo que ¿no? Uno de los efectos que ha contraído que en nuestra sociedad digital, ¿no? O virtual en su caso, ¿no? Tenemos que construirnos un perfil en todas las redes. Si abrimos una cuenta de Spotify, si abrimos un Instagram, ¿no? TikTok, YouTube, Facebook, va generando, ¿no? Un efecto en otro tipo de experiencias, que es, por ejemplo, el de la confianza, dice Bauman, ¿no? Hoy ya no tienes que creer en la palabra de alguien, ¿no? Que te diga, bueno, pues ayer fui a China y me la pasé muy bien, ¿no? Me divertí. Uno ya no tiene que confiar en la palabra del otro, simplemente te metes a su perfil y revisas si en efecto, ¿no? Fue a China y, ¿no? Es verídico su relato. Entonces ya hoy la confianza, ¿no? Ya no pasa por un ejercicio, ¿no? A ciegas. Y bueno, aprovechando que creo que nadie ha pedido la palabra, pues, ¿no? Añado el otro comentario que quería, ¿no? decir, que era esta cuestión de, bueno, ¿no? Que me pareció súper, ¿no? Acertado de parte de la autora, que es, y bueno, ¿no? De una vez que yo hago esta caracterización, ¿no? Crítica ¿no? y fuerte hacia el uso hacia la situación del amor en el contexto de lo virtual, ella me gusta mucho la interpretación que hace y con la que se desliga, ¿no? de lo que terminan siendo las posturas críticas al analizar la cultura popular, ¿no? Que es no quedarse clavada con que todo está mal y que entonces, ¿no? aspiraría a otro modelo, ¿no? Moral y de uso ideal, ¿no? Que es a donde terminan la mayoría de las perspectivas críticas. Y dice, ¿no? Cuando ella demuestra, ¿no? por qué les causa desilusión, ¿no? y estos como efectos, ¿no? Contraproducentes a los sujetos al utilizar las redes para establecer relaciones amorosas, ella, ¿no? cuestiona que va a ser una crítica impura, que se relaciona con el hecho de demostrarle a los sujetos que utilizan estas herramientas por qué esos deseos que ellos tienen, ¿no? en este caso de encontrar pareja, por qué no son, ¿no? Concretizadas haciendo las prácticas que hacen. Es como ella le va a dar el vuelco a la teoría crítica y va a construir una crítica que haga, ¿no? mostrarle a los sujetos por qué no logran encontrar pareja, ¿no? Y es cuando ella avienta este análisis comparativo entre lo que fue el amor, ¿no? El amor corporal, ¿no? y el amor en tiempos del internet, ¿no? que es descorporizado, y empieza a mostrar estas desilusiones y fantasías que hay alrededor, ¿no? Pero esa ruta que toma me pareció muy interesante, ¿no? Sobre todo porque hoy, ¿no? lo que ella misma dice, un posicionamiento crítico, por lo regular cuando se acerca al mundo de la cultura, dígase, va a analizar una película, analiza una canción, analiza, dice ella, ¿no? un poema, no se le puede acusar, ¿no? de que falta la realidad, o de que no, que cierta película no explica bien el desempleo. Y dice Eva Ilus, ¿no? ese no puede ser el planteamiento con el cual nos tenemos que acercar a la cultura popular. Dice, no podemos acusar a estos objetos culturales de ser poco realistas.
En cambio, ¿no? Sí podemos acusar a un político de querernos vender fantasías y de mentirnos, porque lo está haciendo como sujeto, como agente social, ¿no? Que está intentando interpretar una realidad con un fin, ¿no? Con un objetivo, una intención. Y ese punto es importante porque yo no sé cómo lo han visto ustedes, ¿no? Este planteamiento, ¿no? Actual de la censura, ¿no? O de la cultura de la cancelación, en el que se han ido quitando programas, ¿no? y personajes, ¿no? Por ser considerados, ¿no? Como promotores, sobre todo desde un lente de género, ¿no? De ciertas conductas sociales. Y en la cual a mí me parece que recuperar esta visión de Eva Ilus, ¿no? Nos permite como distanciarnos un poquito y tener en consideración, ¿no? Si en realidad podemos hacer esas afirmaciones. Es decir, si los niños al ver Pepe Le Pew, ¿no? Terminan actuando como el personaje, ¿no? Y ya ahora quieren, ¿no? Preñar a todas o poseer a todas sus conquistas, o si los que escuchan a Paquita la del barrio, ¿no? Terminan siendo, ¿no? Ratas de dos patas, o si tenemos que cancelar, ¿no? Las narcoseries porque puede, ¿no? Llevar a que los jóvenes hoy quieran ser Pablos, ¿no? Pablo Escobar o el Chapo. Entonces creo que nos lleva a, ¿no? Considerar los planos en los cuales estamos como, ¿no? Circunscribiendo la discusión, ¿no? En el cual, como hemos estado recalcando creo en esta conversación, son procesos mucho más amplios que no pueden derivar, ¿no? De manera automática entre el ver y el hacer, ¿no? Sino que ahí en el intermedio hay que hacer investigación, ¿no? Sobre todo de campo, para observar si en realidad esos comportamientos, ¿no? Se hacen de manera unidireccional, ¿no? Y como mecánica. Entonces, ¿no? En ese punto, ¿no? También, y ya con esto cierro mi participación, es ¿qué papel va a cumplir, ¿no? La teoría crítica o el análisis, ¿no? Crítico? Pues dice Eva Ilus, debe de seguir siendo como el caso de Hamlet cuando le enseña el espejo a su mamá para que se refleje y ella termina viendo todas las concepciones, ¿no? De la cultura a la que pertenece. Entonces, ¿cuál es el papel del crítico cultural? Demostrarle a la gente, ¿no? Un espejo en el cual se vea reflejada toda la serie de contradicciones en la cual vive, que como en este caso del amor en Internet, ¿no? Por un lado, Internet nos permite una socialización más amplia, ¿no? Gracias a la mediación de las nuevas tecnologías. Nos permite contactar con mucha mayor gente a una velocidad, ¿no? Que antes no se podía. Sin embargo, ¿no? Tiene la contradicción de que este tipo de interacción está vacío en términos corporales y en términos emocionales, ¿no? Sino que están cargadas de una estrategia, un fin, ¿no? Totalmente racional. Por otro lado, otra contradicción, ¿no? Es de estos tiempos, dice Ilus, es que por un lado tenemos una noción de querer ser más libres, de emanciparnos de una vez por todas, de todas, ¿no? La serie de constricciones que nos impusieron en otras épocas, ¿no? Dígase la empresa, dígase la fábrica, dígase cualquier otra instancia de control social, ¿no? Sin embargo, esto se ve interpelado, ¿no? Por otra contradicción, que es a la par de que nuestro proceso de racionalización ha logrado, ¿no? Liberarnos de ciertas prácticas y de ciertos oficios o de ciertas ¿no? necesidades construidas, al mismo tiempo nos va vaciando en nuestra experiencia de la vida cotidiana, como en el caso del amor, lo va haciendo cada vez más una función de costo-beneficio, lo que obtengo y lo que puedo perder. Y eso, ¿no? Nos va llevando a otras figuras que nos van encarcelando, ¿no? En términos de Jung, a estos horizontes de soy mi propio jefe, y entonces ya autoadscribimos sin necesidad de que alguien más nos coercione, ¿no? Nuestra libertad, y nosotros mismos, ¿no? Nos coercionamos a través de estas figuras del yo puedo, ¿no? Del yo soy mi propio jefe. Entonces vamos perdiendo unas y ganando otras, y eso es lo que quería como, ¿no? añadir, que tenemos que ser estos, ¿no? ¿no? Como promotores de reflejar las contradicciones, ¿no? Y la serie de
obstáculos que contrae, ¿no?, la nueva formación o configuración cultural, ¿no?, con las nuevas tecnologías y otros fenómenos que caracterizan nuestra época, ¿no? Lo pensaba en estos grupos de Facebook que, o sea, no son propiamente una app, ¿no? O sea, son grupos de Facebook que se crean para personas solteras, ¿no? Y lo pensaba porque mi mamá estaba en un grupo de esos hace ya un rato, y ahí conoció a una persona que era extranjera, no me acuerdo de qué país, pero sí también notaba como ciertos discursos entre esto que decía Joshua, ¿no? De qué tanto raya la línea entre buscar personas con ciertas características y discriminar a otras. Y no sé si esto tenga que ver un poco con lo que ya decía Eva Ilus acerca de que se va como cosificando y estereotipando aún más como los perfiles ideales o la pareja ideal que se busca, ¿no? Que no sé si como mencionaba, tampoco tengo una lectura acerca de si es intergeneracional o incluso ya hasta se homogeneiza intergeneracionalmente el ideal de la persona que se busca, ¿no? Que sea alta, que sea guapa, que sea güero, que sea barbón, ¿no? Que tenga ojos de color, qué sé yo. Y sí notaba en este grupo donde estaba mi mamá como ciertas especificaciones de los señores. Era de señores ya como de 40, creo, para adelante, ¿no? Porque eso sí, el grupo es súper específico. Y entonces ahí las personas se describían a sí mismas y decían esto que acaba de decir Joshua, ¿no? De busca una pareja pero que no sea gorda, ¿no? O que no tenga estas características. Entonces yo decía, no, pues eso sí es muy fuerte, ¿no? Y entonces eso también me llevaba a pensar como en esto que ya decía Areli, ¿no? De a veces las personas se crean perfiles falsos para conocer personas, pero cuando ya se conocen en la realidad, pues ahí viene la desilusión, ¿no? Porque es totalmente diferente. Y también pensaba como la otra cuestión que es como inversa, ¿no? Por ahí alguna vez vi algunas noticias acerca de estos sitios en donde igual personas se creaban perfiles falsos y al momento de los encuentros pues secuestraban a las mujeres, ¿no? Entonces creo que ese también es otro efecto que se podría reflexionar acerca de los usos o las consecuencias que tienen como estas aplicaciones o el hecho de conocer personas por internet, porque sí había leído bastantes noticias de eso, de que concertó una cita en una persona que no conocía en internet y la mató, la secuestró o qué sé yo, ¿no? Entonces creo que ese también es como otro punto que sería como interesante indagar. También desconozco si haya como textos, habría que buscar uno, pero creo que sí, definitivamente se abre como bastante la reflexión a pensarlo ya como de manera más actual, ¿no? Porque pues el texto de Eva Ilus ya es como de los 2000, ¿no? Entonces creo que pues se va actualizando totalmente, ¿no? Y a mí me encantaría mucho también de recobrarlo desde la perspectiva de género, ¿no? Si es lo mismo, ¿no? Si lo perciben igual las mujeres, los hombres, o desde la diversidad, ¿no? Porque yo también he tenido amigos que son homosexuales y usan estas apps y también tienen como otra visión totalmente diferente, ¿no? Yo lo que he encontrado con estas experiencias de amigos es que ellos de plano no hacen ningún vínculo de ninguna forma, solo lo buscan para tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces eso también es como otra cosa, ¿no? Los usos y como el fin, ¿no? Último. Entonces sí, me parece interesante esto que comentaba Joshua, ¿no?